Muy buenos días. Siendo las 7:26 de la mañana, se instala la audiencia preliminar dentro del proceso número 18334-2025-03612, seguido por el señor Juan Carlos Mora Cepeda en contra del señor Luis Alberto Pérez Ramírez, cuya pretensión es la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Señor secretario, por favor, verifique la presencia de las partes. Muy buenos días, señor juez y público presente. Señor juez, en cumplimiento de su disposición, informo que se encuentra presente en esta sala, como parte actora, el señor Juan Carlos Mora, con su defensa técnica, la abogada Gabriela Farinango. Como parte demandada, el señor Luis Alberto Pérez, acompañado de su defensa técnica, la abogada Jennifer Lazo. Muchas gracias, señor secretario. Con la presencia de las partes, declaro instalada la audiencia conforme al artículo 160 del COGEP. Previo al saneamiento y conforme al artículo 294, numeral 2 del COGEP, esta judicatura invita a las partes a conciliar. Quiero recordarles que la conciliación es un mecanismo válido y eficaz para poner fin al litigio y que, si llegaran a un acuerdo, este tendrá efectos de sentencia ejecutoriada. La parte actora tal vez desea conciliar. No, señor juez. Ya, en vista de que no existe acuerdo, se deja constancia de que la conciliación ha fracasado. Continuamos con la audiencia en sus siguientes fases. Corresponde analizar las excepciones, presupuestos procesales y saneamiento. La defensa del demandado mantiene las excepciones planteadas en la contestación. Buenos días, señor juez, por supuesto. Queremos interponer la excepción de falta de legitimación en la causa al tenor del artículo 153, numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos, porque la posesión del actor no fue de buena fe, fue tolerada de manera temporal y condicionada por el demandado. El actor actuó con abuso de confianza, lo que inhabilita para adquirir por prescripción extraordinaria, según nos lo dice el Código Civil en el artículo 2398. Existen interrupciones formales y materiales demostrando mediante mensajes de WhatsApp donde el demandado exige la devolución del predio, denuncia penal por ocupación indebida, actuaciones policiales y municipales. El actor, por tanto, no posee título ni buena fe, y la posesión jamás fue pacífica ni interrumpida. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Bueno, en este caso, la excepción se niega por cuanto la prescripción extraordinaria no exige buena fe, y el actor invoca hechos que, de ser ciertos, sostienen su legitimidad activa. Se resuelve conforme al artículo 153, numeral 1 del COGEP. Verificada la jurisdicción, competencia, legitimación y ausencia de nulidades, se declara el proceso saneado, de acuerdo al artículo 153, inciso final del COGEP. Fijamos los puntos del debate. Las cuestiones controvertidas quedan fijadas de esta manera. Los puntos del debate. Si el actor ha ejercido posición pública, pacífica e ininterrumpida desde el año 2000, si los reclamos realizados por el demandado desde el 2018 constituyen interrupción legal de la prescripción según el artículo 2410 del Código Civil, si la posesión cumple los requisitos del artículo 2392 del Código Civil, si existe tolerancia inicial incompatible con la prescripción, y finalizamos si la denuncia y mensajes de WhatsApp de 2024 interrumpen o no la prescripción. ¿Las partes desean ampliar o modificar estos puntos? Al no haber
Objeción, quedan fijados los puntos del debate. Se admite toda la prueba documental, testimonial y pericial, incluida la inspección judicial ya practicada. Todo ello es pertinente, útil y conducente. Por favor, las pruebas, señor demandado. Señor juez, tenemos nosotros la prueba documental, certificado del registro de la propiedad, donde consta mi defendido como único titular, la materialización de mensajes de WhatsApp en los que el demandado solicita devolución del inmueble y el actor responde con agresiones y negativa absoluta, denuncia penal por ocupación ilegal del predio, copias de reclamos formales realizadas por el demandado desde el 2018, certificados de la municipalidad que acredita que el demandado solicitó inspecciones para recuperar su bien. Como prueba testimonial tenemos al señor José Luis Ceballos Ortiz, vecino del sector, la señora Marta Beatriz León Sánchez, administradora municipal, y el cabo primero Mauro Sebastián Castillo Arias, quien acudió al lugar al llamado del demandado. Como prueba pericial, nueva inspección judicial para establecer si las construcciones del actor fueron recientes y sin autorización, estado de alteraciones no consentidas y evidencias de ocupación conflictiva. Eso es, señor juez. Bueno, muchas gracias. Bueno, y respecto a la solicitud de las inspecciones judiciales, se niegan por ser innecesarias conforme al artículo 172, numeral 1 del COGEP, dado que ya existe un informe pericial completo. Habiéndose agotado todas las etapas procesales, se declara concluida la audiencia preliminar. ¿La parte actora quiere hacer alguna acotación? Señor juez, mi representado ha ejercido posesión material pública, pacífica, e ininterrumpida, exclusiva y con ánimo del señor dueño desde el 15 de enero del 2000 hasta la actualidad, es decir, por 24 años continuos. Durante ese lapso ha realizado mejoras, cerramientos, construcción y mantenimiento de la vivienda. Ha pagado impuestos prediales y servicios básicos. Ha ejercido actos de pleno dominio sin opción jurídica alguna. Consta en el expediente la inspección judicial en la que se verificó la posesión real de las construcciones y la presencia de mi cliente como único ocupante. Consta como el certificado de registro de la propiedad que demuestra que durante 2 décadas no ha existido acción judicial de interrupción, oposición o reivindicación. En consecuencia, señor juez, la prescripción extraordinaria se consolidó desde el año 2015, cuando se cumplieron 15 años previos. Artículo 2410 del Código Civil. Es por eso que no tiene validez lo que dice la parte demandada, señor juez. Bueno, muchas gracias. Como mencionaba, dándose todas las etapas procesales, se declara concluida esta audiencia preliminar. Se convoca a las partes a audiencia de juicio en fecha y hora que notificará el señor secretario. Notifíquese y cúmplase. Muchas gracias.
Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia del juicio conforme a los artículos 152, 153, 154, 160 y 169 del Código Orgánico General de Procesos, dentro de la causa número 1833-4-2025-03612, propuesta por los señores Juan Carlos Mora Cepeda contra el señor Luis Alberto Pérez Ramírez. Señor secretario, previo a esto, solicito de lectura la resolución del extracto del acta de audiencia preliminar. Muy buenos días, señor juez y público presente. Señor juez, en cumplimiento de esta disposición, informo que en Ambato, a los 22 días del mes de noviembre del 2025, siendo las 8 horas 2 minutos, se constituye como presidente de la Sala de lo Civil el abogado Cristian Antonio Sánchez. En calidad de secretario, mi persona, abogado Brian Fernando Chimborazo, relator de la audiencia preliminar de juicio, contestación a la demanda y formulación de cargos. Como comparecientes tenemos como la parte actora el señor Juan Carlos Mora, acompañado de su defensa técnica, la abogada Gabriela Farinango, y el demandado, el señor Luis Alberto Pérez, acompañado de su defensa técnica, la abogada Jennifer Lazo, quien se da por legalmente citado. En fase conciliatoria tenemos, después que el señor juez insinuó a las partes por una posible llegada a acuerdo de conciliación que ponga fin a este litigio, el cual no se pudo concluir de buena manera, por lo cual continúa su audiencia de juicio. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, sírvase también a presentar y dar constancia de las partes procesales. Señor juez, dando cumplimiento, informo que se encuentran en esta sala como parte actora el señor Juan Carlos Mora, acompañado de su defensa técnica, la abogada Gabriela Farinango. Como parte demandada, el señor Luis Alberto Pérez, acompañado de su defensa técnica, la abogada Jennifer Lazo. Con la presencia de las partes y demás intervenciones, declaro instalada la audiencia conforme al artículo 160 del COGEP. En virtud del artículo 294 del COGEP, la presente audiencia de juicio se desarrollará en el siguiente orden. Primero tenemos los alegatos de apertura. Segundo, la actuación de las pruebas. Tercero, la intervención del procurador síndico. Cuarto, alegatos de clausura. Y finalizamos con la sentencia. Se recuerda que las partes que deben conducirse con respecto, según el artículo 20, numeral 5 del COGEP. Dicho esto, concedo la palabra a la defensa de la parte actora conforme al artículo 294, numeral 1, para que intervenga. Abogada Señor de la juez, parte actora, por y favor. presentes, buenos días. Señor juez, buenos días. Presentes, buenos días. Comparezco en representación del señor Juan Carlos Mora Cepeda. Comparecemos hoy para demostrar que por 24 años mi defendido ha ejercido una posición pública, pacífica y continua e ininterrumpida, con ánimo de dueño sobre el inmueble ubicado en la calle Huipuscoa, número 123, barrio La Floresta, superando ampliamente los requisitos del artículo 2392 del Código Civil. Durante este tiempo ha construido una vivienda de 2 pisos, ha instalado agua, luz, teléfono, ha pagado impuestos prediales a su nombre durante más de una década. Ha recibido con su familia sin oposición alguna y jamás ha sido ininterrumpida judicialmente por su posesión. El propio registro de la propiedad certifica que no existe reclamo alguno durante 24 años, señor. El demandado recién, el 2024, cuando ya la prescripción está más que cumplida, intenta crear una historia sobre un supuesto permiso verbal, sin un solo documento, sin un testigo imparcial, sin una prueba que lo respalde. A lo largo de esta audiencia demostraremos que la causación ha sido plena, real y continua desde el año 2000, que nunca fue tolerada ni permitida por el demandado, que no existe interrupción civil válido conforme al Código Civil, que el informe pericial y los testigos confirman la posición efectiva. Finalmente, señor juez,
solicitamos que se declare con lugar la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio y se reconozca el derecho que mi cliente ha construido durante casi cuarto de siglo. Es todo por el momento, señor juez. Devuelvo la palabra. Muchas gracias, abogada. Concedo la palabra a la defensa de la parte demandada. Gracias, señor juez. Buenos días, señor juez, señor secretario, la abogada de la parte actora y todos los presentes. Quien le habla, la abogada Jennifer Joana Lazo Poveda, comparezco en representación del señor Luis Alberto Pérez Ramírez, demandado dentro del presente proceso. Procedo a formular mi alegato inicial. Su señoría, esta defensa demostrará que la pretensión del actor es improcedente, porque los requisitos para la presentación adquisitiva extraordinaria no se cumplen, conforme lo exigen los artículos 2392, 2393, 2398 y 2410 del Código Civil. Primero acreditaremos que el ingreso del señor Juan Carlos Mora Cepeda al inmueble no fue jamás como poseedor, sino como un usuario tolerado y temporal autorizado por una relación de amistad, lo cual excluye por completo el ánimo de dueño exigido por el artículo 715 del Código Civil. Segundo, demostraremos que la supuesta posesión alegada por el actor fue interrumpida, tanto material como civilmente, desde al menos el año 2018, mediante requerimientos formales de restitución del bien, comunicaciones directas donde el propietario exige la devolución, denuncias presentadas por ocupación indebida, intervenciones policiales por negativa del actor a permitir el ingreso del propietario. Estos actos, señor juez, destruyen absolutamente el requisito de posesión pacífica e ininterrumpida, pilar indispensable para la prescripción extraordinaria. El propio expediente contiene pruebas que evidencian confrontación, agresiones verbales y desconocimiento del derecho del propietario. Por tanto, no existe ninguna buena fe, ni tranquilidad, ni continuidad. Tercero, esta defensa, señor juez, confirmará que el señor Luis Alberto Pérez Ramírez ha sido desde siempre titular registral del bien, sin haber renunciado jamás a su dominio ni a su derecho de posesión, lo cual vuelve jurídicamente inviable que un simple ocupante abusivo pretenda adquirir un inmueble ajeno por vía de prescripción. En consecuencia, señor juez, esta parte solicitará que se rechace la demanda íntegramente y se reconozca el derecho pleno del propietario, disponiendo la restitución del bien ocupado. Señor juez, de conformidad con el artículo 168 del Código Orgánico General de Proceso, la parte demandada determina el orden en el que se practicará su prueba de la siguiente manera. Prueba documental. Solicito que se incorpore primero los siguientes documentos. Certificado de registro de propiedad que se acredita al demandado como único titular. Segundo, materialización de mensajes de WhatsApp donde el actor niega entregar el bien y agrede al propietario de manera verbal. Tercero, denuncia penal presentada por el propietario por ocupación indebida, documentos de reclamo, solicitudes y actuaciones administrativas desde el 2018 donde el propietario exige restitución. Como prueba testimonial, posteriormente solicito que se tome la declaración de los testigos en el siguiente orden. Con la señora Michelle Caiza, quien confirmará gestiones de recuperación del bien. Como prueba pericial, finalmente solicito la práctica de inspección judicial complementaria para determinar modificaciones no autorizadas, evidencias de ocupación conflictiva, estado real del predio y signos de posesión violenta o no pacífica. Con todo ello, señor juez, la defensa concluye con su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada. Quedan admitidas las pruebas antes mencionadas. Según lo mismo, señor secretario, solicito se llame al perito, al
ingeniero Joseph Arellano para rendir su informe conforme al artículo 204 y 205 del COGEP. Previo a esto, por favor, pase para tomarle su juramento, por favor. Señor juez, me encuentro aquí presente. Señor perito, previo a declarar, debe jurar decir la verdad, solamente la verdad. ¿Jura hacerlo conforme al artículo 177 del COGEP? Sí, juro. Concedo la palabra, por favor. Señor juez, con su venia, ¿quién le habla? El ingeniero José Arellano González, en calidad de perito. Soy de la carrera de Ingeniería Civil, especialista en estructuras, quien con código de matrícula 890-123-AMBT indico lo siguiente. Mi intervención se centra en el sustento técnico y metodológico que confirman los supuestos fácticos de acción conforme a la normativa civil y técnica aplicable en el Cantón Ambato, basándome en una metodología de constatación física y documental concurrente. Por cuanto me ratifico en el contenido integral de mi informe con número de expediente 18334-2025-0361-2 de la inspección judicial realizada el 10 de marzo del 2025 con el objeto pericial que fue verificar la posesión y las mejoras efectuadas por el señor Juan Carlos Mora Cepeda sobre el inmueble ubicado en la calle Huipiscoa, número 123, barrio La Floresta, en el Cantón Ambato. De manera resumida y para precisión de su autoridad, indico lo siguiente. Límites y linderos. Según lo constatado en el lugar y en base a la información aportada, el inmueble está delimitado de la siguiente manera. Al norte, lote baldío perteneciente a Pedro Gómez, al sur, propiedad de la familia Vázquez Pérez, al este, la calle Huipiscoa, 123 y al oeste la propiedad de la familia Herrera Martínez. Por lo que constato que el inmueble se usaba como vivienda principal del actor y su familia. Mi análisis de los documentos municipales y a su vez la ratificación de los testigos quienes estaban en la zona de influencia directa confirman que esta ocupación es continua, pública y sin interrupciones desde aproximadamente el 2000. Es decir, por un periodo de 25 años hasta la fecha actual. En función de las mejoras, el predio demuestra claramente el ánimo del dueño de posesión, donde se inspeccionó y se verificó la existencia de una vivienda de 2 pisos, aproximadamente en un terreno de área geográfica de 350 metros cuadrados y 200 metros de construcción, la instalación de un cerramiento perimetral y lo más importante que es la contratación y pago de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y teléfono, a nombre del autor, durante todo el tiempo que hago mención. Con base a la inspección in situ y la documentación analizada, concluyo que el señor Juan Carlos Mora Cepeda ejerce una posesión material y efectiva que cumple con los preceptos de la ley civil ecuatoriana para la prescripción adquisitiva de dominio, esto siendo pública y pacífica, a su vez también ininterrumpida, en un periodo superior al término que marca la ley, que son los 15 años. La documentación exhibida que adjunto en el proceso es desde la foja 5 hasta la foja 13. Documentos de respaldo de posesión, copia certificada al registro de la propiedad, recibos de pago del impuesto predial entre los últimos 10 años, contratos de los servicios de agua, luz, teléfono emitidos a su nombre, fotografías que evidencian el estado actual del inmueble y las mejoras realizadas y una planimetría ejecutada tanto del predio como de la construcción ya existente. Esto en mi informe, señor juez. Muchas gracias, perito. Concedo la palabra a la defensa de la parte, a la parte actora para el interrogatorio, de acuerdo al artículo 205, numeral 3 del COGEP. Gracias, señor juez. Por favor, la señora Karina Michelle Caiza Silva, que Le viene a ser como mi testigo. le recuerdo, abogada, que estamos en el interrogatorio hacia el perito. ¿Tal vez tiene alguna pregunta? No, señor
Pues está muy claro todo lo que dijo el señor perito, todo en orden. Perfecto. Tomando en cuenta que no existe un interrogatorio, tampoco va a haber un contrainterrogatorio. Seguimos dando paso al primer testigo. Por favor, Señor juez, ¿me permite la palabra? Yo sí tengo preguntas que hacerle al señor perito. abogada, continúe. Señor Joseph Arellano, ¿usted verificó documentos o constancias de oposición del propietario al actor entre los años 2018 y 2025? Abogada, la inspección pericial tiene un alcance técnico y físico, no jurídico documental. Yo analicé lo presentado en sitio. El juzgado valora los elementos externos o los reclamos y denuncias en función de su pregunta. Su informe determina interrupción jurídica de la posesión. No, una interrupción jurídica debe ser declarada por una autoridad competente. Mi informe evalúa las interrupciones materiales y no encontré la desocupación física del inmueble. El hecho de encontrar una vivienda construida implica automáticamente que la posesión sea legítima y de buena fe. En la parte técnica no necesariamente. La existencia de mejoras indica la ocupación prolongada, pero no determina una buena o mala fe. Pues es un análisis eso más jurídico en función de mi competencia técnica. ¿Usted verificó autorización escrita del propietario para esas construcciones? No, no fue aportado el documento de autorización. Mi informe se limita a describir la existencia, es decir, la antigüedad y las características de los materiales, no su legitimidad jurídica. ¿Puede afirmar técnicamente que no existieron intentos del propietario de recuperar el inmueble? No puedo afirmar eso. Mi inspección, como lo manifiesto, se limitó a condiciones físicas de ocupación, no a la reconstrucción de la historia o reclamaciones o conflictos, que eso no es mi facultad. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias, señor perito. Queda desocupado. Gracias, señor juez. En este momento damos paso a los testigos de la parte actora. Conforme al artículo 178 y 179 del COGEP. ¿Puede llamar a los testigos, señor secretario? Por favor, que se acerque con su documento personal la señorita Karina Michelle Caiza Silva. Señorita testigo, por favor. Jura Buenos decir la días. verdad. Jura decir la verdad conforme al artículo 177. Sí, juro. Concedida la palabra. Buenos días, señor juez y con todos los presentes. Mi nombre es Karina Michelle Caiza Silva, con cédula de ciudadanía 185-102-8207, residente en la ciudad de Ambato. Comparezco como testigo y ofrecida por la parte actora, el señor Juan Carlos Mora Cepeda. Muchas gracias. Concedo la palabra a la defensa del actor para su interrogatorio, según el artículo 187 del COGEP. Señora Silva, ¿cómo está? Muy buenos días. Procedo a hacer las siguientes preguntas. ¿Usted estuvo físicamente presente cuando el actor supuestamente no dejó entrar al señor? No, Entonces, ¿su testimonio se basa únicamente en documentos, no en presencia directa? la verdad no. Solo estuve presente en que el señor estaba ingresando documentos, ya que yo trabajo en el municipio. ¿Puede afirmar usted que el señor Mora Cepeda actuó con violencia física?
No actúo con violencia física. Eso es todo, señor juez. Devuelvo la palabra. Gracias. Muchas gracias, abogada. Tiene la palabra en este momento la defensa del demandado para el contrainterrogatorio. Bueno, señor juez. Señorita testigo, usted no vive dentro del inmueble, ¿correcto? No, Usted no vivió diariamente con el señor Mora por 24 años, ¿verdad? por 24 años, no, la verdad. ¿Es cierto que usted nunca vio al señor Luis Alberto Pérez viviendo en el inmueble? No le he visto. ¿Puede indicar una fecha exacta en la que usted haya presenciado directamente un reclamo del señor Pérez? Sí he visto que el señor Pérez sí ha estado reclamando. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Ahora damos paso al testigo de la parte demandada. Por favor, sírvase a llamar, señor secretario. Por favor, que se acerque al tribunal la señorita Marta Beatriz León Silva con su documento personal. Testigo, por favor, jura decir la verdad conforme al artículo 177 del COGEP. Seguro. Concedo la palabra. Tiene la palabra la defensa del demandado para interrogar. Un momento, señor juez. Tómese su tiempo, abogada. Me permito, señor juez, hacerle las preguntas a la testigo. Siga, por favor. Señorita testigo, ¿puede indicarle al juez cómo tuvo conocimiento de los reclamos del señor Pérez? Sí, señor juez, por mi trabajo en la administración municipal revisé varios oficios y escritos formales presentados por el señor Luis Pérez, donde solicitaba recuperar el bien mencionado. Ahí constaba que él pedía la restitución de la propiedad, indicando que estaba ocupada sin su autorización. ¿El señor Pérez realizó varios intentos por recuperar el inmueble? Así es. Según los documentos que revisé, hubo múltiples reclamos en los últimos años. No fue solo un trámite. Él insistió en que quería recuperar su propiedad. ¿Tiene conocimiento de que haya habido algún incidente entre las partes? Sí, señorita abogada. En una ocasión, en la institución se recibió una notificación del 911 porque el señor Pérez reportó que el ocupante del inmueble no le permitía ingresar. De la información emitida por la policía se describía que el señor Juan Carlos Mora Cepeda estaba alterado, usando un lenguaje fuerte y no dejaba pasar al propietario. Incluso se escuchaba discusión entre ellos en la grabación interna del reporte. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, abogada. En este momento damos a conocer que se consta con la presencia del procurador síndico del cantón. Por favor, si desea intervenir, le concedo la palabra en calidad de veedor conforme al artículo 169 del COGEP. Preséntese. Buenos días, señor juez. Públicamente me dirijo en calidad de procuradora síndica municipal en defensa de los intereses públicos que nos competen. En estos autos relacionados con la prescripción adquisitiva de dominio
del inmueble ubicado en la calle Guipuzcoa, número 123 del barrio La Floresta de esta ciudad de Ambato. En calidad de representante del municipio, quiero aclarar que no existe ninguna reclamación administrativa o plan de regularización de la propiedad en relación con este inmueble. Es decir, señor juez, el municipio no ha hecho ningún trámite oficial, declaración o intento de regularizar o reclamar derechos sobre ese inmueble en su favor. Además, es necesario recalcar que no hay registros de propiedad o aportes de contribuciones fiscales o municipales que puedan indicar alguna actividad o reconocimiento oficial del municipio en relación a la propiedad, aparte de las pruebas presentadas por la parte actora. Solicito que se valore la documentación municipal y que en caso de existir alguna limitación como restricciones, servidumbres u otras cargas que puedan afectar su propiedad, ello sea considerado en la sentencia. Eso es todo cuanto puedo acotar, señor juez. Devuelvo la palabra. Muchas gracias. Se tendrá en cuenta para la sentencia. Habiéndose agotado la fase probatoria, se concede la palabra a la defensa de la parte actora para su alegato final, conforme al artículo 294, numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos. Concedo la palabra a la defensa de la parte demandada para su alegato. Permítame, por favor. Primero la parte actora. Abogada, está silenciada su micrófono, por favor, enciéndalo. Con su venia, señor juez, durante esta audiencia quedó acreditado sin contradicción válida que mi representado ha poseído el inmueble por 24 años, superando con creces los 15 que exige la ley. Ha ejercido posesión con ánimo de dueño, pagando servicios e impuestos. Ha realizado mejoras significativas, incluyendo una vivienda de 2 pisos. Nunca ha sido perturbado por el reclamo judicial alguno. Los testigos y el perito confirmaron una posesión real, pública y pacífica. El demandado nunca probó interrupción legal. Permiso verbal es una afirmación sin sustento y contradice 24 años de hecho continuo. Señor juez, el derecho de propiedad también se construye con trabajo y con presencia, con inversión y con estabilidad. Y la ley protege a quien realmente ejerce dominio, no a quien aparece después de décadas. Por ello, respetuosamente solicito se declare con lugar la de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio a favor del actor y se ordene inscribir la sentencia en el registro de la propiedad y se rechacen las excepciones y defensas infundidas del demandado. Eso es todo, señor juez. Devuelvo la palabra. Gracias. Muchas gracias, abogada. La defensa, por favor, abogada, tiene la palabra en este momento para su alegato de clausura. Gracias, señor juez. Procedo a presentar el alegato final en representación de la parte demandada. Su señoría, luego de valorarse las pruebas anunciadas, practicadas e incorporadas válidamente al proceso, esta defensa ha demostrado de manera clara, contundente y suficiente que no se cumplen los requisitos esenciales para que prospere la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio solicitada por la parte actora. En primer lugar, quedó plenamente acreditado que el ingreso del señor Juan Carlos Mora Cepeda al inmueble no fue como poseedor, sino como un ocupante tolerado, autorizado temporalmente por una relación de amistad y confianza con el demandado. Esta circunstancia elimina de raíz el requisito de imprescindible del ánimo de señor y dueño, conforme lo exige el artículo 715 del Código Civil. En segundo lugar, se ha demostrado que la posesión alegada por el actor no fue pacífica ni interrumpida por
pues desde el año 2018 el propietario realizó reclamaciones formales y materiales, entre ellas mensajes de WhatsApp donde exige la restitución del inmueble, denuncias por ocupación indebida, intervenciones policiales donde el actor impide la entrada del propietario utilizando expresiones ofensivas, gestiones administrativas y municipales para recuperar el bien. Estos hechos acreditados documental y testimonialmente configuran interrupciones de la posesión, tal como lo establece el artículo 2394 del Código Civil. Una posesión interrumpida deja de computarse y por tanto no puede adquirir dominio por prescripción. En tercer lugar, se demostró que el actor ha actuado de mala fe, pues conocía plenamente que el bien tenía propietario, sabía que su permanencia era temporal y aún así decidió desconocer ese derecho, negándose a entregar el inmueble y pretendiendo apropiarse del mismo en contra de la voluntad expresa del titular. La mala fe impide absolutamente la prescripción conforme al artículo 2398 del Código Civil. Finalmente, la evidencia incorporada confirma que el demandado nunca ha abandonado su derecho ni ha renunciado a su propiedad. Por el contrario, ha ejercido actos constantes y continuos tendientes a recuperar la posesión del bien. Por lo expuesto, señor juez, esta defensa solicita respetuosamente que se rechace en su totalidad la demanda de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio interpuesta por el actor, que se reconozca y rectifique el derecho de propiedad del demandado, quien es el titular registral legítimo, que se disponga la restitución inmediata del inmueble a favor del demandado, que se condene en costas procesales a la parte actora por haber presentado una acción infundada, temeraria y contraria al derecho. No habiendo más que exponer, señor juez, esta defensa concluye su alegato final. Muchas gracias, abogada. Habiendo escuchado los alegatos finales y conforme los artículos 228 y 229 del COGEP, se declara visto el proceso. Bueno, por lo expuesto, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución de las leyes, resuelvo: 1. Acoger la demanda de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio presentada por el señor Juan Carlos Mora Cepeda. Declarar que el actor ha adquirido el dominio inmueble ubicado en las calles Huiposca, número 123, barrio La Floresta, Cantón de Ambato, con un área aproximada de 350 metros cuadrados, antes inscrito a nombre del señor Luis Alberto Pérez Ramírez. Tercero, disponer la inscripción de esta sentencia en el registro de la propiedad del Cantón Ambato con título de dominio a favor del señor actor. Cuarto, ordenar que el demandado se abstenga de perturbar la posesión del actor. Como quinto, no habría ninguna costa procesal. Señor secretario, por favor, notifíquese en los casilleros judiciales señalados, cúmplase lo dispuesto por mi autoridad. No habiendo más asuntos que tratar, declaro concluida la presente audiencia conforme al artículo 294, numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos. Hasta aquí nuestra intervención. Muchas gracias.